Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de la diabetes. A ver, es un tema que está lleno de mitos, ¿no? De ideas que no son del todo ciertas. Pero bueno, para eso estamos aquí, para entender qué es lo que pasa de verdad dentro de nuestro cuerpo. Seguro que esta frase le suena, ¿verdad? Doctor, me salió el azúcar alto. Es súper común escucharla en cualquier consultorio. Y bueno, ese va a ser nuestro punto de partida, porque detrás de esa frase tan simple, tan cotidiana, se esconde una ciencia fascinante y la verdad bastante más compleja. Ok, vamos a poner las cosas en claro. Cuando decimos azúcar, en medicina estamos hablando de glucosa. Y la diabetes, bueno, se define así. Cuando los niveles de esa glucosa en la sangre están altos todo el tiempo, de forma constante. Ojo, no hablamos de ese subidón después de comerse un postre, ¿eh? No. Es un estado permanente que el cuerpo simplemente ya no puede controlar. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ver qué es exactamente la diabetes, con qué números se diagnostica, los diferentes tipos que hay, porque no es una sola cosa. Y al final tocaremos un tema clave, si se puede revertir o no. ¿Listos? ¡Vamos allá! Bueno, empecemos a desglosar esto. La diabetes es increíblemente común. Piensen en esto. 1 de cada 10 personas en España la tiene. 1 de cada 10. Y eso contando solo los casos que ya se conocen. A pesar de que está por todas partes, la mayoría de la gente no sabe muy bien por qué pasa o qué es lo que falla en el cuerpo. Es como un gran misterio. Y aquí va el primer mito, el más grande de todos. Mucha gente cree que la diabetes te da por comer mucho dulce y ya. Y a ver, claro que la dieta importa, pero la cosa es mucho más compleja, porque la glucosa en la sangre no solo viene de lo que comemos. Una parte pero muy importante la produce nuestro propio hígado. Es un equilibrio súper delicado, mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿cómo saben los médicos si alguien tiene diabetes? Bueno, no es una opinión, se basa en ciencia, en números puros y duros. Hay unos límites muy claros que nos dicen si todo está bien, si estamos en una zona de riesgo o si ya cruzamos la línea. Fíjense bien en esta tabla, es súper importante. Para decir que alguien tiene diabetes no basta una sola medición. Por ejemplo, la glucosa en ayunas tiene que dar 126 o más y hay que confirmarlo en 2 análisis diferentes. Y luego está esa zona gris, la prediabetes. Como dice el nombre, es un aviso. Los niveles ya no son normales, pero tampoco son de diabetes. Es una luz amarilla, una oportunidad de oro para actuar. Y luego tenemos esta prueba con un nombre un poco raro, hemoglobina glicosilada o HbA1c. Es genial de verdad. Imagínense que la glucosa es como un chicle, ¿ok? Y ese chicle se va pegando a la hemoglobina, que es una parte de nuestros glóbulos rojos. Lo que hace esta prueba es medir qué tan masticada o pegajosa está esa hemoglobina. Y lo mejor de todo es que como los glóbulos rojos duran unos 3 meses, este análisis nos da el promedio de azúcar de los últimos 3 meses. O sea, no es una foto del momento, es la película completa. ¡Buenísimo! Ok, punto clave, súper importante. No hay una diabetes. La palabra diabetes es como un paraguas que cubre varias enfermedades diferentes, cada una con su propia causa, su propio porqué. Piénsenlo como si fuera un apellido. Todos son de la familia diabetes, pero cada miembro es un mundo. Y aquí tenemos a la familia. La más famosa, la tipo 2, es la más común de todas, por mucho. Luego está la tipo 1. Pero también hay otras, como las genéticas, las que aparecen por problemas en el páncreas, en el embarazo, en fin. Hoy nos vamos a concentrar en las 2 principales, la tipo 1 y la tipo 2, porque aunque se apellidan igual, son como el día y la noche. Vamos con la tipo 1. Y lo primero que hay que entender es que esto no tiene nada que ver con lo que uno come o si hace ejercicio. Nada. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa eso? Que nuestro propio sistema de defensas se confunde, se vuelve loco y empieza a atacar a una parte de nuestro cuerpo como si fuera un invasor. Miren, lo que pasa es una reacción en cadena, casi como una película de acción. El sistema inmune ataca y destruye unas células súper específicas del páncreas, las que fabrican insulina. Y sin insulina, que es la llave que abre la puerta de las células para que entre la glucosa, pues la glucosa se queda fuera, en la sangre. Se acumula y se vuelve tóxica. El cuerpo, en un intento desesperado por sobrevivir, trata de botarla por la orina, y de ahí vienen todos los síntomas. Y esos síntomas son súper claros. 1. Una sed que no se quita con nada y ganas de orinar a cada rato. Lógico, el cuerpo necesita muchísima agua para lavar toda esa glucosa. 2. Se pierde peso sin querer. Claro, si las células no pueden usar la glucosa como energía, empiezan a comerse la grasa y el músculo. Y 3 y 4. Un hambre voraz. Las células están gritando por comida, aunque hay un montón de glucosa flotando alrededor que no pueden tocar. Es una locura. Ahora,
Cambiemos de canal por completo. Hablemos de la diabetes tipo 2, la más común. Aquí la historia es otra, totalmente distinta. El problema al principio no es que falte insulina, al contrario, a veces hay muchísima. El verdadero problema es que esa insulina no hace bien su trabajo, no es eficiente. Es la crónica de un sistema que se va agotando, que se quema después de años y años de trabajar de más. Para que entendamos bien este proceso, que es un poco enredado, vamos a usar una analogía. A ver, imagínense una empresa de limpieza. La oficina central, el jefe, es el páncreas. Y la insulina son sus camiones, sus máquinas excavadoras. ¿Y cuál es el trabajo de esta empresa? Pues mantener las carreteras limpias. Esas carreteras son nuestro torrente sanguíneo. Cada vez que comemos, llega mercancía, o sea, glucosa. Y los camiones de insulina tienen que recoger esa glucosa de las carreteras y llevarla a los contenedores, que son nuestras células, para que la usen como energía. En un mundo ideal, todo funciona de maravilla. Pero aquí es donde empieza el lío. Esto se llama resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Que los contenedores, o sea, nuestras células, están a reventar. Ya no quieren más glucosa. Le cierran la puerta en la cara a los camiones. Es como tratar de meter basura en un bote que ya se está desbordando. ¿El resultado? La basura, la glucosa, se queda tirada en las carreteras, en la sangre. ¿Y el jefe, el páncreas, qué hace? Se vuelve loco, se estresa. Ve las carreteras sucias y su única misión es limpiarlas como sea. Entonces empieza a gritar, ¡más camiones! ¡Manden más excavadores! Y empieza a producir insulina como si no hubiera un mañana, para tratar de meter la glucosa da fuerza en esos contenedores llenos. Y al principio, oye, funciona. Las carreteras se mantienen más o menos limpias. Pero imagínense a esa empresa trabajando al doble de su capacidad, sin descanso, por 10, 20 años. Ese periodo es la prediabetes. Pero llega un punto en que el jefe, el páncreas y sus trabajadores, las células, ya no pueden más. Se agotan, colapsan. Es un burnout en toda regla. La producción de insulina se desploma y ahí es cuando el sistema se rompe y aparece el diagnóstico oficial de diabetes tipo 2. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo mundo se hace. ¿Esto tiene cura? ¿Se puede revertir? Y la respuesta es, depende. Depende totalmente de qué tipo de diabetes estemos hablando porque, como ya vimos, son dos problemas completamente diferentes. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. En la tipo 1, el sistema inmune destruyó la fábrica de insulina. Se acabó. Hoy por hoy, eso no se puede revertir. Pero en la tipo 2, la fábrica, el páncreas, sigue ahí. El problema es que su producto no funciona bien por la resistencia de las células. Y esa es la gran diferencia, porque si el problema es funcional, en muchos casos sí se puede arreglar, sí es reversible. Es más, se sabe que en muchos casos, si no están muy avanzados, la diabetes tipo 2 se puede revertir por completo. O sea, volver a tener niveles de glucosa normales sin necesidad de pastillas. Y esto puede lograrse en 1 o 2 años haciendo los cambios necesarios. Esto es un mensaje súper poderoso, ¿no? Nos dice que no siempre es una condena para toda la vida. Entonces, si volvemos a la analogía de la empresa, si el problema es que los contenedores están llenos y los trabajadores agotados, la pregunta más lógica es, ¿qué es lo que está llenando esos contenedores hasta reventar? ¿Por qué se ensucian tanto las carreteras en primer lugar? Y con esa pregunta, que es la raíz de todo el asunto, terminamos por hoy. Ya entendimos el cómo funciona la enfermedad, cómo se agota el sistema. Pero el por qué, el origen de todo, bueno, esa es la verdadera clave del problema.